Bueno, lo cierto es que venimos en medio de la comunidad conversando acerca de servir a Dios. Algo que trae tanto gozo a nuestro corazón, gozo al corazón del cristiano, del creyente. Porque como nos invitaba a repasar Raúl más temprano, ni más ni menos que la vida nos fue perdonada. Ni más ni menos que todos nuestros pecados fueron perdonados. Ni más ni menos que nuestra condenación eterna fue quitada del medio para que podamos entrar en la gracia de Dios, tener libre acceso a Dios y que haya para nosotros esperanza de vida eterna en Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Y una vida sana de esa manera, restaurada de esa manera, por un amor tan poderoso, se siente así como diciendo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Amá a tu prójimo. A eso nos estamos desafiando. Expresá el amor que Dios manifestó en tu vida amando a tu prójimo. Bueno, pero sí. Y hace unos domingos atrás hablábamos que para servir a Dios, primero que nada necesitábamos tener en claro que lo que íbamos a hacer o decir o compartir tenía que glorificar a Dios. Lo que sea que hagamos. Tiene que dar gloria a Dios. Nuestro servicio, para que nos dé gozo, tiene que ser para la gloria de Dios. Pero también hablábamos de qué manera servir y poníamos el ejemplo contundente y claro de la vida del Señor Jesús. Una vida entregada a servir, por puro amor. Y lo dio todo, lo hizo todo, hasta entregar su vida. Dejar la vida en la cruz por amor. Por amor a aquellos que había sanado, por amor a aquellos que había resucitado, por amor a aquellos que lo condenaron, por amor a aquellos que fueron sus amigos, sus aliados, que lo defendían a muerte hasta el instante anterior de la cruz. Por amor, el Señor Jesús, el ejemplo de cómo servir a Dios. Y finalmente decíamos que hay tarea, hay una propuesta de Dios. ¿Servir en qué? La extensión del reino de los cielos. Extender el reino de los cielos. Eso nos fue confiado como pueblo suyo, como iglesia. Y más cerquita, el domingo pasado, Román nos traía esos llamados incómodos. Así lo mencionó él, ese llamado incómodo de Dios al corazón para inquietarnos a no estar quietos, a no estar pasivos, a no estar relajados, sino más bien decir, Dios me está llamando, y nos daba el ejemplo de Ananías, fue Ananías, me confundí con el otro Ananías, el malo no. Con el Ananías que acompañó a Saulo en medio de su oscuridad para llevarlo al Señor. Y decía, con el miedo que este hermano se aproximó a acompañar a Saulo. Y también nos hablaba de ese llamado inoportuno, ¿no? A Saulo, lejos, respirando amenazas para con el pueblo de Dios, y Dios lo llamó. Le dijo, vení, a vos te quiero. Bueno, nos ponía esos ejemplos y nos hablaba al respecto del tema. Hoy quería sencillamente añadir algo más, como para que vayamos enriqueciendo para que vayamos echándole leña al fuego, ¿sí? De eso se trata, meterle leña al fuego, que arda nuestro espíritu cuando nos hablen de servicio y que nos dé ganas de salir de acá y decir, no, esto se lo tiene que enterar mi vecino, esto lo tiene que saber mi abuelita, esto lo tiene que saber mi compañero de facultad, esto lo tiene que saber, esto es el gozo que yo encuentro en hacer esto y la vida que me dio el Señor en esto lo tengo que compartir. ¿Tiramos leña juntos? En el comienzo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y me gusta pensar que Dios, un Dios creativo, hacedor, que usted lo ve a Dios en algún momento
¿Se lo imagina a Dios en algún momento acostado en la hamaca paraguaya, viendo que está todo fenómeno? ¿Lo ve? ¿Se lo imaginó alguna vez así? No hay manera, no hay manera. No. Leemos la Biblia y no hay manera de que nos podamos imaginar a un Dios perezoso, si se quiere, ocioso, o sencillamente confiado de que no, está todo bajo control. Ya las estrellas saben a qué hora tienen que ir y encenderse, así que yo, con el control remoto en la mano, ¿se lo imagina? No, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así que esa impronta de Dios, de hacer, de poner manos a la obra, de estar inquieto por decir esto tiene que ocurrir, esto tiene que pasar, está en vos y está en mí. Estaba en Adán y Eva en el comienzo, al punto que Dios los pone a trabajar. ¿Cómo? ¿A trabajar? Sí. En el Edén, Dios le encomienda a Adán y Eva que se hagan cargo de la tierra, que se hagan cargo. Acá está, administren, sojúzguenla. Sojuzgarla es someter con firmeza, Eso le dijo el Señor. O sea, era una tarea y no sencilla. Sojúzguenla. Y llénenla. Claro, vos me vas a decir, ¿de qué? ¿De qué? Bueno, había que crear compatriotas. Había que reproducirse. Sí, también le dio la tarea de decir, bueno, ustedes son el inicio, descendencia, tengan hijos. Los puso a trabajar. Y Adán no lo vemos, aunque todavía no había encontrado su ayuda idónea, no lo vemos quejoso de decir, mirá lo que me tocó, ¿por qué no me mandó a...? No. Lo vemos ahí obedeciendo, ¿qué? A ver, que pase ese animalito blanco que tiene todos esos rulos, vos te vas a llamar oveja. Sí. Y así se llama hasta el día de hoy, dice la Biblia. A ver, que pase ese de la melena como Norberto. A vos te voy a llamar León. Y así es. Bendita tarea que el Señor le confió al hombre. Esa impronta está en nosotros. Claro, luego vino la caída, el pecado que entró en nuestro corazón y por el pecado la muerte y nos corrompimos. Y esa impronta de Dios, de ser productivos, pasó a ser para nosotros una herramienta de ambición. Querer tener. Lograr para estar mejor, lograr para tener para los hijos, lograr para tener... Como se corrompió todo nuestro ser, aún nuestro cuerpo que envejece y se enferma, por dentro también nos hemos corrompido. ¿Y qué pasó? Y aquello que era bueno y santo en su momento fue corrompido por el pecado. Bendito sea el Señor Jesús que nos redime de esa condición. ¿Qué quiero decirte con esto? Que vos y yo traemos la impronta de quien nos creó. Qué lindo, somos semejantes a nuestro Padre, Sergio. Qué lindo. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios y por eso podemos hacer. Por eso podemos ser productivos. Y a quien le choque la palabra productivo, ¿sabe qué? El significado etimológico, el origen de esa palabra tiene que ver con el llevar adelante algo. Llevarlo hacia adelante. No tiene que ver con el enriquecer o el acumular. No. Dios le confió al hombre y a la mujer la tarea de llevar adelante la tierra. Trabájenla, llévenla adelante, sáquenla adelante. Y me gusta decir, para el que se incomoda con la palabra productivo, que el Señor Jesús, cuando era un enano así, los frenó a sus papás y les dijo, ¿por qué me buscaban cuando se perdió en el templo? ¿Se acuerda? ¿No saben que en los negocios de mi Padre
¿Es necesario que yo esté? Bueno, ¿cómo vas a usar la palabra negocio, nene? Estamos en la iglesia. El Señor Jesús sabía que sus años entre nosotros no iban a ser muchos. Entonces, ¿qué hizo? Negó su ocio. Se negó al ocio. Negocio. De ahí proviene. Se negó a estar en la hamaca paraguaya contemplando la belleza del paisaje que lo rodeaba. Se negó. Y no estoy con esto planteando que el ocio sea algo malo. Lo necesitamos para descansar, para recuperar fuerzas, para estar lúcidos, para tomar decisiones, para poder hacer en su justa medida. Porque nosotros sí nos cansamos. ¿Qué decía el profeta? Los jóvenes se flaquean y caen. Esos somos. El Señor Jesús, Él dijo, en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Y ahora te digo, vos y yo, ¿qué otra cosa tenemos para hacer? ¿Qué otra cosa? Y yo repaso, Norberto repasa su vida y yo digo, sí, lo que pasa es que el lunes tengo una agenda cargada. A ver, el martes y también se me complica. Pero por ahí el miércoles un ratito podemos y no estoy acá acusándote, sino que estoy repasando mi vida a la luz de lo que la Escritura me dice, que te invito a que vos repases la tuya. Dios nos creó con su impronta, productivos, nos dejó un ejemplo fascinante como la vida del Señor Jesús, brindada al otro. Nos dejó tan claro en su palabra que Él se iba a ocupar de proveer para nuestras necesidades, así como sostiene y alimenta a las aves de los cielos y viste a las flores del campo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que te dio esa capacidad de hacer negocios, esa capacidad de entablar relaciones comerciales con otra gente. Bendito sea el Señor, que Él ha capacitado a su pueblo, ha dotado a su pueblo por medio de su espíritu con dones, regalos que nos son dados por Dios para amar a nuestro prójimo. Bendito sea el Señor. Bueno, y ahora que arribamos a este punto, yo quería invitarte a leer el libro de Tito. Tito, Nuevo Testamento. Un hermoso libro, breve, que te invito a que en la semana sigas leyendo. Le pidas al Señor que te hable. Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. Les hago una introducción. Pablo le está encomendando una tarea bien precisa a uno de sus discípulos, Tito, un hermano que no era judío, le está encomendando la tarea en Creta, en una isla, en una ciudad gentil. Y le da recomendaciones importantes, que luego esas recomendaciones pasan a ser recomendaciones para el pueblo de Dios, que nosotros hoy podemos mirar y revisar y decir, Señor, ¿cuánto tenés para mí? Versículo 5, por esta causa le dice el apóstol Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo,
santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí. Le está haciendo una recomendación a Tito de qué clase de líderes buscar en la iglesia en Creta, qué clase de referentes. ¿Qué le dijo? Mirá, te vas a encontrar con un grupo de hermanos que proclaman al Señor Jesús allá. De esos, tomá y ahí da las características. Quiere decir que no entramos todos acá, ¿no? No entramos todos en la descripción e incluso no es obligatorio para vos o para mí tener ese llamado a ser un obispo de la iglesia, a menos que en tu corazón el Espíritu de Dios ponga la certeza de decir, yo me voy a encaminar hacia eso. Entonces, acá tenés un manual de cómo ir entrenándote para responder a ese llamado puntual. Primera etapa, vamos al 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué pasa acá? Que en la iglesia estaba naciendo y necesitaba empezar a organizarse. Por esto es que el apóstol lo envía a Tito para empezar a darle una estructura a la iglesia y organizarla de determinada manera. Por eso las recomendaciones del primer párrafo que leíamos. Y en el segundo, ¿qué? Y le da advertencias precisas de cómo la manera de pensar de los cretenses se había infiltrado en medio del pueblo de Dios. Fíjate en ese versículo donde dice que un profeta de ellos, de los cretenses mismos, dice, los cretenses, hablaba de sus conciudadanos, los cretenses, versículo 12, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y después a eso Pablo dice, este testimonio es verdadero. ¿Qué quiso decir? Son así, los cretenses son así. Ahora yo te invito a mirar la cultura que vivimos hoy en día y la comparamos con Creta y decimos, Señor, malas bestias, glotones ociosos. Y yo espero que se te ponga la piel de gallina porque vos y yo somos el testimonio del reino de los cielos en esta tierra. Y necesitamos, somos enviados a este mundo, a esta sociedad, a esta cultura. ¿Y qué más nos dice la palabra? Que no nos cansemos de reiterarles una y otra vez y de preservar ¿qué? El poder de la palabra. Sí, mantenernos ahí firmes, no corrernos a un lado, no corrernos al otro. No es tradición, no es costumbre, no es que siempre las cosas se hicieron así. No, es la palabra del Señor. Es la verdad, nuestra segura ancla. Es nuestra ancla. Y quiero invitarte a que te mires vos y que me mires a mí. Y que digamos, estos somos. Estos somos. Yo te miro y digo, acá hay uno como Pedro. Acá hay otro como Juan.
los apóstoles, hombres toscos algunos, duros, recios, pero que la palabra de Dios, ¿qué hizo? Entró en ese corazón y lo partió como un queso. Que nos pase eso. A esto quería invitarte, a huir de la cultura reinante hoy en día, que no es ni más ni menos que esto. Yo no me gustaría haber estado en los zapatos de nuestros hermanos de allá, de las orillas del Mediterráneo, cuando empezaron a llegar cadáveres de los refugiados. No me gustaría. El clamor de la Iglesia del Señor, lo que habrá sido ese día. Y agarrar la Escritura y decir, Señor, nos amaste, nos rescataste. Y hoy miramos otra escena en el mundo, sí, bombardeo, rumor de guerra. Señor, nuestros hermanos en Damasco, hoy, ¿cómo estarán clamando de rodillas, escondidos en un refugio? Mi hermano, necesitamos como pueblo de Dios huir de la cultura dominante en este día. La impronta de Dios está en nuestro corazón. El Espíritu Santo fue provisto por esto. Aquel que venció al pecado y venció a la muerte prometió que si Él se iba a enviar al Espíritu Santo y que cuando Él llegase sobre nosotros recibiríamos poder para ser testimonio y luz en un mundo de oscuridad, en un mundo de desesperanza. ¿Cuánta necesidad tiene de que vos te calces ese uniforme, de decir yo soy el enviado, yo soy la enviada, yo soy el que tiene adentro fuego y que necesita meterle leña y amar a las personas como Jesucristo las amó? Para eso me empoderó. Bendito sea el Señor. Hubo una escena en la Escritura que lo deben haber pintado muchos artistas. La frustración de aquellos discípulos que habían vuelto a sus barcos a pescar después de que el Señor Jesús murió. La desazón, la resignación de decir, bueno, me toca volver a lo mío. Pasamos la noche pescando, no pescamos nada, me da igual. Y el resucitado se acercó a la costa. Vino Él a la costa. Che, Pedro, tirá la red del otro lado. Cuánta esperanza había en ese grito. Cuánta vida en ese grito. Pedro, tirá la red del otro lado. Señor. No le dijo al Señor, porque ni sabía que era Él. La tiraron y la red estaba que se rompía. Hasta que uno, quizá el que mejor vista tenía, le dijo, es el Señor. Y Pedro se sacó todo lo que tenía encima, se tiró al agua, nadó hasta el Señor y no podía creer que estaba ante aquel que hasta hace unos días atrás había estado colgado en una cruz, sepultado en una tumba. A ese Pedro restauró nuestro Señor. ¿Me amas? Sí, Señor, vos sabés que te amo. Pedro, apacentá mis ovejas. Pedro, ¿me amás? Candela, ¿me amás? Sí, Señor, vos sabés que te amo. Apacentá mis corderos. Sergio, ¿me amás? Sí, Señor. Vos sabés todas las cosas. Sabés que te amo.
una capacidad de amar en una conversación tan sencilla y tan simple, en un ida y vuelta. Si hoy fueses capaz de decirle, Señor, yo te amo, me envías a mí, estoy rengo, ciego de un ojo, tengo a cuestas una familia que es una mochila de cascotes más que... Pero vos sabés que te amo. Apacenta mis ovejas. Que Dios te bendiga en esta mañana.